Gracias, Señor, y tú nos has traído la gracia y la verdad por medio de nuestro Señor Jesucristo, y tú has derramado tu gracia sobreabundando en nuestras vidas. Y por tu gracia, Señor, y por tus méritos, podemos tener este precioso encuentro contigo, Señor, este encuentro personal, esta relación personal, este acceso confiado al trono de la gracia. Ese velo, Señor, que nos separaba de ti fue rasgado, porque tu cuerpo fue rasgado, Señor, y ahora tenemos esta bendita oportunidad y en fe queremos aprovecharla, Señor, en el sentido espiritual de darte la gloria y la honra que tú mereces, Señor. Lo mejor que podemos hacer cada día es adorarte, es presentarte nuestra reverencia, nuestra devoción, nuestro amor, porque tú nos has mostrado tu inmenso amor y tu inmensa gracia, Señor. Te encomendamos esta reunión para que tú también te glorifiques y te manifiestes en cada uno de nosotros, en nuestras oraciones, en nuestros pensamientos, en nuestras devociones, y también como iglesia te oramos por la iglesia, Señor, especialmente por las personas que están enfermas, por las personas que están tibias en la fe, por las personas que sufren aflicciones, por las personas que padecen cualquier situación, Señor, que este mundo chocante produce, para que nos podamos regocijar en este tiempo como si fuera un oasis especial, y tu gracia y tu consolación esté siempre también con nosotros. En Cristo Jesús. Amén. El Corito 103 recoge el tema que vamos a leer en un ratito también, sobre la resurrección de nuestro Señor Jesús. Resucitó la nueva edad.
estamos estudiando el libro de Corintios, nos encontramos en su primera carta, un capítulo preciosísimo y extensísimo como merece, el capítulo 15, que habla de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Llama un poco la atención cuando uno es aficionado al deporte y especialmente cuando gana, le gusta recrearse en la victoria y recordar cómo se produjo, pues la jugada tal, el gol cual, incluso si la victoria fue hace 10 años, tú estás de vez en cuando comentando aquellas jugadas porque te recrean tu ánimo también. Ocurre que estudiando Corintios y buscando lecciones sobre Corintios compartidas por hermanos, llama la atención que ciertamente se comparte a menudo, pero se habla muy poco de la resurrección. Hablamos en general muy poco de la resurrección. Y es cierto que lo tenemos como lema, que nosotros predicamos a Cristo crucificado y resucitado. Sin embargo, es bastante frecuente encontrar sermones, mensajes, lecciones, comentarios sobre la muerte de nuestro Señor Jesucristo, tema fundamental, pero es muy corto, muy reducido los comentarios sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cuando ya digo que tendría que ser algo que nos tendríamos que estar recreando, cuál victoria sobre nuestro gran enemigo, la muerte, el pecado, la ley. El apóstol San Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, sí dedica un capítulo muy extenso. En la voluntad del Señor hoy vamos a leer algunos versículos y si el Señor lo permite en otra ocasión vamos a compartir otra parte que estamos meditando en nuestro corazón. Hoy son los primeros versículos. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de las cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como un abortivo, se me apareció a mí. Si no creísteis en vano, creer o no creer. El hecho de la resurrección es un tema que quizás no sea fundamental, en el sentido de que hubo un creyente que estaba crucificado con Jesús, que si quizás le preguntásemos sobre lo que sabía de la resurrección, y quizás no supiera nada, pero en la gloria está. Creyó en Cristo como su Salvador. Quizás por eso es un tema que se suele aparcar. Bueno, a fin de cuentas, vamos a vivir en el cielo, creamos o no creamos. Porque es fácil decir, ¿tú crees en la resurrección? Diríamos un sí rotundo todos. Pero luego la vida demuestra realmente lo que creemos. Si una persona dice, mira, mañana una previsión de lo que va a ocurrir mañana, a fin de cuentas la resurrección es un hecho histórico en Jesús, pero para nosotros es una cosa que ocurrirá mañana. Vamos a ir al campo y hace buen tiempo. La previsión es que hay buen tiempo. Y aparecen 30 con un paraguas. Dice, bueno, estos no están en sintonía con el buen tiempo que estaba previsto. No confían mucho en la previsión. A veces puede ocurrir así con la vida de los creyentes. Estamos hablando de los creyentes en general. Que la previsión es que los que mueren en Cristo realmente duermen para el Señor. Y un día, igual que Él resucitó, resucitaremos con Él. Y viviremos la gloria con Él. Y parece que vamos por el mundo como con un paraguas.
explico en el sentido de que las aflicciones, las apatías, las neuras, las cosas que tiene este mundo nos apagan, nos mitigan la flor de nuestra alma, la alabanza y la adoración a Él. Creer o no creer. El apóstol da evidencias para que nuestra alma esté ciertísima en este hecho. Y ya digo que no sea una pregunta, ¿tú crees en Cristo? Ya digo que todos diríamos que sí. Pero luego te pregunto, ¿tú crees? Porque lleva el paraguas. ¿Cómo? Yo no llevo paraguas. Hay indicadores, hay indicadores del paraguas. ¿Tú crees o no crees? La primera evidencia la da el apóstol San Pablo, es conforme a las Escrituras. No andamos por vista, andamos por fe en la palabra de Dios. Cuando nuestro Señor Jesucristo fue a Betania, Juan capítulo 11, por favor, se encontró, sabía que uno de sus amigos, Lázaro, había fallecido, y él esperó hasta 4 días para ir allí, y se encontró con Marta, que salió a recibirle, la primera que salió a recibirle. Jesús en el versículo 23 le dijo, Marta, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Queremos comprobar que ya era una lección, era un tema tratado entre los creyentes. Sin embargo, si viéramos la Escritura, no aparece como muy citado el tema de la resurrección como tal, pero sí va implícito que en el día postrero, anunciado para todos los que creamos en Él, que vamos a tener una vida gloriosa y en la eternidad, que vamos a vivir, sea mediante una resurrección o sea mediante una transformación, si el Señor viene antes. Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Qué le había dicho Marta hace 2 versículos? Yo sé que resucitará en la resurrección. ¿Qué le pregunta Jesús ahora? ¿Crees esto? ¿Que yo soy la resurrección y la vida? A veces nuestra mente tiene conciencia de doctrinas que uno las escribiría, uno sería un teólogo elocuente, pero luego en su alma titubea. Parece como si no hubiera una coherencia integral entre lo que la mente es capaz de redactar sobre la resurrección y luego lo que nuestra alma vive en calma y en reposo y en gozo respecto al tema de la resurrección. ¿Crees esto? Fue un tema que ha generado gran incredulidad entre todos los creyentes. Por eso el Señor Jesús se esfuerza en que el tema sea ampliamente contrastado en las Escrituras para que nuestra fe esté fundamentada, firme, cual ancla, y nuestra vida y nuestra alma no esté en una deriva. ¿Crees esto? Si fuéramos a Lucas, cuando el Señor Jesús resucita, Lucas capítulo 24, cuando fueron las mujeres el primer día de la mañana al sepulcro y se encontraron con el ángel que le dijo en el versículo 5, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. ¿Veis cuál es la primera evidencia de la resurrección? Les podía haber dicho el ángel, ¿veis que no está?
¿Tengo yo alguna prueba? Podía decirle, tengo aquí una prueba de que... No. Les hace referencia acordado de lo que él dijo. Él dijo que era necesario que fuese crucificado y a los 3 días resucitaría. Él lo dijo. Esa tiene que ser la base de nuestra fe. Y aquellas mujeres estaban allí dentro del sepulcro, viendo que donde habían puesto al Señor no estaba. Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, la madre de Jacobo, y las demás con ellas. ¿Quiénes dijeron todas estas cosas a los apóstoles? Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. ¿Había dicho el Señor varias veces que iba a ser crucificado? Sí. Y las mismas veces que había dicho que iba a ser crucificado, había dicho que iba a los 3 días a resucitar. Ocurrió el hecho. ¿Fueron las mujeres testigos de este hecho y se lo dijeron a los apóstoles? ¿Y qué hicieron los apóstoles? No se lo creyeron. Y estamos hablando de los apóstoles. No estamos hablando de que se fueron a una cuadrilla de maleantes que no tenían fe, que estaba por allí por Jerusalén. No se fueron a los saduceos, que decían que no había resurrección de muertos. Ya eso implica de que era una doctrina que se debatía en las tertulias. Si había resurrección o no habría resurrección. Estamos hablando de los apóstoles, que se habían llevado 3 años con el Señor Jesús. Mira, si una persona no conoce a Jesús, ciertamente las cosas sobrenaturales cuestan de creer, porque nuestros sentidos están perfectamente preparados para comprender las cosas naturales. Tenemos ojos, tenemos vista, tenemos sentidos para comprender que si yo sostengo este libro en la mano y lo suelto, ¿qué le ocurre? Que se cae. Y si yo digo, el libro no se va a caer. Y si lo suelto, ¿qué es lo que le pasa al libro? Que se cae. Porque es natural que la ley de la gravedad lo atraiga. Pero si es el Señor Jesús el que dice que el libro no se va a caer, ¿qué le ocurre al libro? Que no se cae. Porque Él tiene palabra de poder. Su palabra es sobrenatural. Él calma el viento. Él sana las enfermedades. Él resucitó a Lázaro. Y los apóstoles lo habían visto. Y ahora, cuando el Señor resucita, no lo creen. Las personas somos así. Las personas somos así. Gracias al Señor que en su misericordia insondable nos da la iluminación para que nuestros ojos, nuestros sentidos sean abiertos y comprendan lo que es por naturaleza difícil de comprender. Diríamos incluso que imposible de comprender. Pero nuestro Dios es el Dios precisamente de lo imposible. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham creyó a Dios en esperanza contra esperanza. Nuestra esperanza no se basa en los medios naturales, porque por los medios naturales no hay esperanza. Nuestra esperanza se basa en la palabra del Señor, que tiene poder para prometer lo que es imposible. Y lo que es imposible se cumplió en la vida de Sara. Y cuando el ángel le dijo a María que lo mismo que le había ocurrido a Sara le iba a pasar a ella, ella creyó a Dios. Y le dijo a su prima Elizabeth, bienaventurada la que creyó. Porque se hará como ha dicho el Señor. Porque lo que el Señor dice, se cumple. Los que tenemos la gracia de meditar en las Escrituras, ¿hemos visto alguna promesa que el Señor haya dicho que no haya cumplido? ¿Cuántas lecciones hay desde Moisés hasta el Apocalipsis en el cual el Señor hace cosas imposibles, sobrenaturales, también naturales? ¿Por qué cuesta tanto creer? Cuesta creer porque somos gusanos, con respeto, con respeto, con respeto. Somos gusanos. Soy un gusano de Jacob. Y el gusano le cuesta creer. El gusano es terrenal, se arrastra siempre por la tierra. Le cuesta levantar la cabeza.
Nuestra alma mora en este tesoro de vaso frágil. Pero gloria a Dios, que el gusano hace un capullo, muere y resucita como una mariposa. Mariposa. Muere cuerpo corruptible, resucita un cuerpo incorruptible. Vamos a volar como las mariposas. Vamos a volar a la gloria. Esa es nuestra fe. Porque Él vive, nosotros también viviremos. Nuestra resurrección no va a ser como la de Lázaro. No fue como aquella niña que el Señor levantó y le dijo, Talita Cumi. Esas resurrecciones fueron sanidades ocasionales y terrenales para que las personas siguieran viviendo. Pero después de vivir, cuando cumpliese sus años o sus días, morirían. La resurrección nuestra no va a ser así, va a ser como la metamorfosis del gusano. No seremos más gusanos, seremos como mariposas, volando en la gloria, con un cuerpo glorificado. Se siembra cuerpo corruptible, se resucita en cuerpo incorruptible, cuerpo glorificado. Cuesta de creer, cuesta de creer. En Lucas, ahí mismo, había dos que iban camino de Emaús, iban tristes. Qué pena. El Señor se apareció en medio de ellos. Oye, ¿por qué estáis tristes? Oh, por las cosas que han ocurrido en Jerusalén estos días. Bueno, ¿y qué cosas han ocurrido en Jerusalén? ¿Eres tú el único que ha estado por aquí que no te has enterado? ¿Eres tú el único que no te has enterado? Ay, Señor. Ellos esperaban que aquel Jesús era un varón profeta. Era poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y ellos esperaban que fuera a redimir a Israel. Y como podía redimir a Israel y lo habían crucificado, ellos estaban hundidos. Aún decían, pero mira, esta mañana unas mujeres, parece que ha ocurrido esto que venimos explicando. ¿Habían ellos venido arriba? Seguían hundidos. Y allí estaba el Señor con ellos. ¿Y qué hace el Señor? Llama poderosamente la atención. Le podía decir el Señor, no estéis más tristes. Yo dije que iba a resucitar y aquí estoy, he resucitado. Era una evidencia palpable, notoria, histórica, real. Entonces el Señor le dice, oh insensatos, insensatos, y tardos de corazón. ¿Dónde estoy leyendo? Versículo 25. Para creer todo lo que los profetas han dicho. Creer o no creer. Ese es el tema. Creer todo lo que los profetas han dicho. Y comenzó desde Moisés por toda la Escritura, porque todos los profetas hablan del Mesías, todos. Lo dice Hechos de los Apóstoles. Todos hablan de la resurrección. Implícita a la salvación. Y aquellos dice que le ardía el corazón, gozándose en las profecías que el Señor le estaba declarando de las Escrituras. Y cuando el Señor se quedó a cenar con ellos, dice que sus ojos fueron abiertos. Pero ya habían creído. ¿Creyeron porque estuvieron y vieron a Jesús o creyeron porque el Señor le abrió las Escrituras? Parece que es más frío. Parece que es más visceral, más emocional, más palpable ver, abrazarlo, bailar con Él, cantar con Él. Sin embargo, el Señor quiere que nuestra confianza esté en la palabra. Porque si no se basa en la palabra, aquella experiencia que tuvimos con Él en la vista, puede que con el tiempo y con el desánimo titubeemos. ¿Sería un delirio? ¿Realmente estuve con Él? ¿Y si el que yo vi no era el Señor? Te entra la duda. Pero con la palabra, si abrimos desde Moisés hasta todos los profetas, no hay duda.
porque la palabra siempre está ahí. Los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra del Señor siempre permanecerá. Amén. Termino rápido con los dos últimos ejemplos. Tomás, cuando los apóstoles le contaron todo esto que venimos explicando, ¿lo creyó o no lo creyó? Incluso Jesús había estado allí aquel primer día de la semana. ¿Creyó él a los 10 apóstoles? ¿Creyó a los 2 del camino de Maús? ¿Creyó a las mujeres? ¿Creyó la palabra que se había dicho antes? No. Yo lo vi cómo lo crucificaron, vi cómo le clavaron los clavos en sus manos y vi cómo le lancearon o le clavaron una lanza en su costado. Cuando yo meta mis dedos en su mano y mi mano en su costado, entonces creeré. Y cada uno pone sus condiciones para creer o no creer. A la semana siguiente, estando las puertas cerradas, porque el cuerpo glorificado es así, tiene esa particularidad, no es el cuerpo este, no es este cuerpo. Sería una tragedia que este cuerpo viviese eternamente, sería una tragedia. Ayer escuchaba una meditación de un hermano de Chile que compartía un testimonio precioso, precioso. Dice, ¿sabéis por qué en el huerto del Edén, después de la caída, el Señor puso un ángel con una espada dando vuelta para que no pudiéramos entrar al árbol de la vida? Uno siempre piensa que es como un castigo, ¿no? De que es como un castigo de que tú no puedas tomar al árbol de la vida. Dice, es una misericordia del Señor. Porque una vez que hemos caído y una vez que en nuestro cuerpo entran las enfermedades, el dolor, las lágrimas, las espinas, las aflicciones, si pudiéramos vivir eternamente en este cuerpo sería una tragedia. Lo mejor que le puede pasar a este cuerpo es que un día muera. Porque no va a morir. Va a dormir en Cristo. Y después resucitará en gloria. Amén. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Que el Señor nos anime a confiar en Él plenamente. Vamos a abrir entonces el tiempo de oración.